Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Como siempre tenemos premios, 5 premios esperando. 900, 137, 137, 900, 137, 137. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestras redes sociales en Twitter y en Face, Blanco Radio, buscarnos por ahí estamos. Tenemos también un número de WhatsApp que controla Ramón Álvarez desde Barcelona, 652 03 5934, por si queréis mandar algún mensaje de voz. Temas interesantes e inquietantes llegan esta noche para no perdérselo como siempre. Ahí va un avance. Viajamos en esta ocasión hasta México, un país lleno de enigmas desconocidos. En sus tierras se concitan algunos de los cultos más extraños que uno pueda imaginar. Por ejemplo, el de la Santa Muerte. De él os hablaremos esta noche. Y además de los misterios que rodean al Padrecito. Al gran volcán Popocatépetl. Después viajaremos hasta tierra de conquistadores, hasta Extremadura. Allí nuestra segunda invitada nos desvelará los misterios de un extraño graffiti. Esas son nuestras intenciones esta noche. Ahí están nuestras intenciones esta noche y saludar a nuestro primer invitado, nuestro primer huésped que llega desde México. Ya le tenía yo ganas. Johanan Díaz Vargas. Buenas noches, Johanan. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarlos, al igual que los amigos del auditorio. De verdad que es un placer tener la oportunidad de estar aquí en el estudio, después de mucho tiempo que nos conocíamos, primero vía telefónica, después a través del correo electrónico y ahora en vivo. Sí, señor, un placer. Reportero de uno de los programas más punteros de Latinoamérica, seguido por mucha gente en México, Tercer Milenio. 13 años estuve como reportero con principal. El polémico Jaime Maussan. Con Jaime Maussan allá en la República Mexicana. Uno de los programas que pues va marcando una cierta tendencia en toda Latinoamérica sobre la investigación y difusión de todo lo que tiene que ver con los objetos voladores no identificados, hasta el pasado 1 de agosto del 2016, que bueno, pues decidí emprender una aventura y apostar el 100% a Johanan Díaz sobre todas estas temáticas, difundir, viajar, conocer, siempre detrás de la información y siempre mostrarle a la gente que me sigue lo más importante que es de estos grandes temas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hablan de ovnis, nos hablan de fenómenos paranormales, pero tú sabes, Miguel, que cuando uno es gente de campo, cuando uno va hasta el lugar de los hechos, a lo mejor llega uno por cuestiones del fenómeno ovni, pero siempre te encuentras con un abanico tremendo de temas que si sabemos escuchar y sabemos sacarle
provecho a cada uno de esos casos, nos vamos maravillando con cada una de esas historias tremendas. También escribes una columna en El Gráfico, uno de los diarios más importantes de... Así es, fíjate que... ¿Del DF o de todo México? Es de la zona central de la República Mexicana. Yeah. Es uno de los diarios más vendidos. El diario está tirando cerca de 250,000 ejemplares, que bueno, a lo mejor muchos decían, ay, son poquitos. No, Sí. para un periódico en estos tiempos Claro. es mucho. Muchísimo. Y bueno, pues el próximo 8 de junio estaré cumpliendo 10 años. Es considerada la columna más antigua en la República Mexicana donde se abordan estos temas, y a nivel Latinoamérica ha sido considerada la bitácora de los casos más importantes, o que se ha reportado de los casos más importantes en aquella parte del mundo. Y de verdad que para mí es un gusto, porque cuando uno es niño siempre nos vamos fijando metas, y una de mis metas cuando era un niño era precisamente escribir y tener la oportunidad de informarle a la gente de lo que yo iba haciendo y de lo que iba encontrando. Qué y bien. Afortunadamente mucho tiempo después lo logré. Y ahora voy a cumplir, ya en unos meses estaré cumpliendo 10 años en total. Qué bien. Qué diferentes se ven las cosas desde México, los conceptos que tenéis, lo hablábamos ahora antes de Sí, entrar, ¿verdad? así es. Aquí en Europa, yo te contaba que me asombra a veces cuando te hacen entrevistas ahí, dices, pero bueno, ¿en qué está creyendo esta gente, no? Y mucha gente que nos escucha en México, saludos para toda la gente que nos escucha desde fuera de España, en México, en Latinoamérica, en todas las partes, hasta 106 países dicen que nos Fíjate escuchan. nada más. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Lo has Sí, encontrado? ¿Te sí, has dado sí, cuenta? sí. Con Mira, ahora yo que- llevo aquí en España, debo de tener un mes y medio más o menos. De verdad que cada que converso con algunos de los investigadores, algunos de los compañeros que están inmiscuidos, ya sea en los fenómenos paranormales o en el tema de los ovnis, me doy cuenta que hay una visión completamente distinta, ¿no? Mientras ustedes acá en España no van ya detrás de los avistamientos, de los videos, de las fotografías, van ya por ese otro, el siguiente paso, ¿no? Que es el contacto, el siguiente paso de saber quiénes son esas personas o esos individuos que vienen quizá en cada uno de estos objetos, mientras que en América seguimos todavía detrás de los objetos, vamos detrás de los contactados, vamos detrás de los abducidos. Me llama mucho la atención, Miguel, porque es ahí cuando nos damos cuenta que a lo mejor, quizá, lo que falta también en América Latina es dar ese siguiente paso, ya no quedarnos en la casuística, porque yo siempre lo he dicho, el tema del fenómeno ovni no se limita solamente a las lucecitas que están en el cielo, el tema del fenómeno ovni no se limita a los contactados, sino que es un conjunto y debemos de verlo como una amalgama de posibilidades y una amalgama de historias y de hipótesis que nos van a dar el concepto general de eso que está volando y que no sabemos qué sea. Desde el avistamiento simple que estamos mirando hasta los encuentros de los aviones con los pilotos, que en cuantas de las ocasiones en toda Latinoamérica o son militares o son pilotos pues civiles quienes van detrás de estos objetos o se los topan curiosamente ahí arriba. Pero me doy cuenta que acá es completamente distinto. Sí. Van como que un pasito más adelante, pero buscando ya conclusiones sobre esos temas. Yo creo que quizá nos pueda hacer falta un poco en Latinoamérica, pero déjame decirte que cuando regrese a mi país y regrese a América, tengo que contar todo esto. Tengo que contarlo, platicarlo. claro. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Yo, los primeros días, Lourdes tuvo la oportunidad de presentarme a algunos investigadores extremeños. Me platicaban acerca de las abducciones. Lo mismo, exactamente lo mismo es lo que sucede en la República Mexicana. Igualito, hasta el mismo tipo de mensajes que les están dando. ¿Qué quiere decir? Que lo único que está cambiando, ¿qué es? El nombre del testigo, el nombre del país donde se está produciendo y desde luego la localidad donde se haya producido ese fenómeno, esa abducción. ¿Y a dónde nos lleva esto? A considerar entonces que quizá ellos, y solamente quizá, tengan una agenda y dentro de esa agenda sea y esté claramente las instrucciones para saber qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los Y países. el día del contacto. Así es. Dime una cosa, breve si puedes, menos mal que he dicho que sea sintético y breve, porque tenemos 1000 cosas que contar esta noche, quiero que nos cuentes, o vas a tener que venir más veces. Algunas de las veces que yo he visitado el DF, Sí. mucha gente salía a las 6 de la tarde a ver el ovni de las 6 o de las Sí, 7, sí. y se veían unas extrañas luces volando por los edificios. Increíble lo que pasa en ese país tuyo, ¿no? Así es. Estamos hablando de la década de los 90, estamos hablando de que la década del 90 se caracterizó en la República Mexicana por ser la primera oleada a nivel internacional que se logró videograbar con esas nacientes cámaras que eran enormes, muy caras, que al 2017
Es raro quien no tenga una cámara, ¿no? En su celular, en su teléfono móvil. En 1991 era extraño quien tuviera una cámara. A las 5:30, de las 5:30 de la tarde a las 6:30, se presentaba un objeto luminoso sobre la zona de Chapultepec. Era un objeto que toda la gente, todos sabíamos que a las 5:30 aparecía. Y después el objeto aparecía y comenzaban a salir otros objetos chiquitos y se dispersaban por toda la ciudad. Ajá. Fue un fenómeno que duró cerca de 4 o 5 meses, que cuando se cuestionaba a las autoridades de aeronáutica civil y a los militares, nunca pudieron dar una respuesta y siempre decían, se trata del globo meteorológico, mientras que el globo meteorológico o era en la mañana o era en la tarde, pero nunca, cuando se les preguntaba a la gente del meteorológico, jamás pudieron ellos decirnos que se trataba de eso. ¿Por qué? Porque no era el globo meteorológico. Un globo meteorológico no se puede mantener en un solo lugar con la velocidad del viento en un mismo Estático. sitio. Ajá. Eso no puede ser. Este es nuestro invitado. Y no os preocupéis mucho, no solamente vamos a hablar algo de ovnis, pero no solamente vamos a hablar de ovnis. Detrás de esa introducción, si queréis preguntar 900-137-137, nos vamos. El Día de Muertos se encuentra en los pueblos de México como una expresión de verdadero fervor por lo mágico, lo histórico y lo maravilloso. La muerte, desde la aparición del hombre sobre la tierra, ha generado un culto muy particular. Las culturas prehispánicas concibieron la muerte como una dualidad con la vida. Los aztecas tenían 2 fechas especiales para recordar sus muertos. En el mes de agosto dedicado a los muertos pequeños y en noviembre la fiesta de los muertos grandes. El origen de las ofrendas está en el culto que las razas autóctonas rendían a sus muertos. Ofrecían mazorcas, flores y encendían copal para aromatizar el ambiente y así agradar a los dioses con quienes residía el espíritu de los difuntos. El culto a la muerte en el mundo prehispánico estaba muy arraigado y extendido entre todas las etnias que poblaban el país. Esas prácticas continúan aún vivas. Nuestro invitado, llegado desde México, nos relata algunas de ellas. Vaya la que montáis ahí en México con la muerte, ¿eh? Qué relación tan curiosa hay con ella. Quizá a raíz de esas prácticas ancestrales que hacían antes de que llegaran los españoles. ¿Siguen estando vivas? Una celebración extraordinaria. Una celebración para recordar a los que estuvieron en algún momento con nosotros y después partieron. Una celebración donde lo que existe es la alegría y el fervor por todavía recibir a aquellos que se nos adelantaron en el camino, con comida, con dulce, con tequila, con mezcal, con chocolates, con todo. Todo lo que a esa persona le gustaba en vida se lo ponen en un altar de 3 pisos o de 2 pisos. Cada uno de esos pisos representa el vínculo de los seres humanos en el entorno en que nos manejamos con esas escalas espirituales, esas escalas donde siempre queremos ver a nuestros difuntos en el cielo. Y cada uno de una vela, una calaverita de dulce, una calaverita de chocolate representa, y desde luego también la flor que es de cempasúchil, que es esta flor de color amarilla, un tanto naranja, que se pone desde la entrada de la casa de las personas hasta el altar, para que en cuanto lleguen esas energías, llegue ese espíritu, llegue ese familiar que se nos adelantó, encuentre el camino perfecto hasta llegar donde va a encontrar lo que le gustaba en vida. Y no hay miedo, dices que hay alegría. Hay alegría. Mucha alegría porque es una de las festividades más importantes. A lo mejor para muchos en estos momentos quienes nos sintonizan deben decir, pero ¿cómo? ¿Esperar a un muerto? A mí me daría mucho miedo. No. En México hay pues estas tradiciones que vienen desde hace mucho tiempo, donde nos damos cuenta que es la alegría y es el entusiasmo por saber que ya vienen los espíritus, que ya vienen las ánimas, y el dejarle esa comida. Y de ahí se desprenden una cantidad impresionante de leyendas, Miguel, que vienen desde la época pues prehispánica, donde se aseguraba que al momento que se dejaba cada uno de estos elementos, que era para recibir, y si no encontraban uno
tan solo uno de estos detalles, entonces ahí había problemas. ¿Se enfadaban? Sí, desde luego. Y venían entonces problemas para esa familia, y venían problemas para las cosechas, y son diversas, porque en muchas de las ocasiones se dice, no es que nada más era una tradición de la zona central de la República Mexicana, no, esto es de toda Latinoamérica, esto está enraizado en toda Latinoamérica, y de hace 1000 años, 1200 años, realmente se desconoce desde cuándo, pero desde que se tiene conocimiento siempre había esa relación de los seres humanos con el más allá. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y Johanan, hay muertos grandes y muertos chicos, como decíamos en esta introducción. Así es. 2 fiestas, una fiesta, sí, en agosto y otra en noviembre. No, todo es en noviembre. Todo Sí. es en noviembre. Hay localidades en la República Mexicana donde todo inicia el día 31 de octubre a las 12 del día. Es el repique de las campanas, es el lavar, el limpiar las calles, porque ya vienen los espíritus, Miguel. O sea, nada más nos visitan una vez al año. Tenemos que, con ropa, cambiarnos, ponernos muy guapos o muy guapas, estar frente a la puerta porque ya vienen. Y el repique de las campanas es lo que nos está anunciando, que ya están aquí, que ya están llegando, y que entonces tenemos que estar muy felices, debemos de estar muy contentos porque han regresado. Eso es el 31 a las 12 del día. El día 1 nuevamente tocan las campanas porque ya llegaron, y el día 2 toca nuevamente la campana porque llegan los adultos. Entonces los adultos, así. El día 1 es para los niños, el día 2 es para los adultos y el día 31 sería como para todos aquellos quienes, pues, se asegura que podría ser. Es que aquí se divide. Uno, el día 31 sería para los animales, pero hay otros que dicen que no, que serían para los niños. Pero de todos modos, el día 31 de octubre, el día 1 y 2 de noviembre, es a las 12 del día cuando se anuncia que llegaron unos y se van los que ya habían estado, ¿no? Todos es exactamente lo mismo, el estar felices, el adornar. Fíjate que esto es muy característico y hay localidades muy especiales como Oaxaca. en la Ciudad de México. Sí, Oaxaca es uno de ellos, Michoacán, en Pátzcuaro. En la Ciudad de México tenemos Mixquic, que déjame decirte que Mixquic desde la antigüedad había estructuras donde se veían a seres descarnados, donde se les veía el corazón. Pero ¿por qué quedaban dentro de esos huesos el corazón? Porque es lo que nos da vida. Y en el más allá, si tú no llegas con el corazón, no tienes nada que hacer y jamás te vas a poder encontrar y fusionar con ese más allá. Pero si tienes el corazón, vas a tener la oportunidad de regresar, porque no estás olvidando tu esencia, porque dentro de esa esencia lo más importante era el amor. Entonces es esa relación. Sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás, mayas, aztecas, parece que hacían rituales. Lo vamos a ver después seguramente con nuestro segundo tema que tenemos esta Así noche. es. Y quitaban el corazón. Así es, exactamente. Por eso te mencionaba que depende en qué parte de la República Mexicana te encuentres. Si es hacia la zona norte, está más enfocado todo hacia las cuestiones del desierto. Si te encuentras en la zona de la zona central, estás ante las grandes civilizaciones, en este caso la mexica, la olmeca hacia el Golfo de México. Ujú. Pero si te vas hacia el sur, es todo lo que tiene que ver con el asunto de la selva. Pero cada una de esas culturas, a lo mejor algunas son muy pequeñas, otras fueron muy conocidas y muy grandes, con toda una infraestructura de las grandes ciudades actualmente, y nos damos cuenta entonces que cada uno tenía su tesitura, cada uno tenía su forma de visualizar ese más allá, y la relación y el vínculo directo entre ellos y nosotros. Y es a partir de eso que hay ciertos elementos, pero cuando ya lo vemos de una manera general, todo será el respeto por los que ya se habían adelantado. Y los espíritus vienen a traer mensajes, a traer... Sí. Mira, por un lado es esto que hemos venido planteando del altar y todos estos elementos de comida y de la bebida, pero que conforme van pasando los tiempos, las décadas, los siglos, se ha ido modificando, ¿no? Actualmente se le pone tequila, actualmente se le pone cerveza, actualmente se le ponen cigarros, etcétera, etcétera. Pero también está la otra parte, que siempre que van a llegar el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vienen estas caravanas, como le llaman, las caravanas de la muerte, pero no porque nos van a matar, no, porque hay ocasiones donde las personas aseguran que ven a un grupo de personas avanzar por la calle y todos llevan una vela.
como la Santa Compañía en España. Igualito, exactamente igualito. Hay uno de los casos que le di seguimiento. A mí me impresionó porque en muchas de las ocasiones cuando queremos acceder a información del sistema de transporte colectivo metro es imposible. Uno tramita las entrevistas, no hay manera sobrehumana que se pueda. ¿Por qué? Porque hay muchos suicidios en el metro. Y el recordarle a un conductor de metro quien arrolló a alguien que se aventó, que ellos van llegando a la estación y se avientan, o sea, es un trauma realmente muy fuerte. Aventar es tirarse. Así es, sí. Tirarse a las vías del metro que o se muere porque los atropellaron o se mueren por la alta la corriente eléctrica que es muy potente, entonces la gente en ese momento muere. El asunto es de que tuve la oportunidad de hablar y hay una estación en la Ciudad de México que se llama Panteones. Cuando la estaban construyendo, bueno, pues se aseguró que ahí pues los trabajadores de la empresa que estaba interesada o que estaban haciendo esta construcción, comenzaban a ver a personas que salían. Pero se llama Panteones porque hay muchos panteones en esta zona. Por eso se llama la estación del metro Panteones. Veían cómo en la calle iban avanzando y curiosamente un grupo de personas con una vela en la mano, pero eran los trabajadores, gente que no era de la Ciudad de México, gente que había llegado de otras localidades. Reportaban eso, reportaban que los aventaban, reportaban que les hablaban al oído. Fue un tramo que costó mucho trabajo construirlo porque los trabajadores tenían miedo. Los trabajadores no deseaban estar ahí y muchos decían, bueno, sí quiero trabajar en esta empresa, pero mándenme a otra estación, ¿no? No, ya no quiero seguir aquí. Sucedieron muchas cosas paranormales, ¿pero por qué? Porque muchos dijeron que eran los espíritus que estaban a un lado que no querían que se construyera. Pero déjame decirte también que la línea 2, que es la línea azul conocida en la República Mexicana, bueno, allá en la Ciudad de México, es la que más suicidios reporta cada año. ¿Sí? Así es. La gente se desespera y se tira. Dime otra cosa antes de pasar a ver otro capítulo increíble de vuestro país. ¿No hay miedo entonces? ¿Los niños se enfrentan a esa fiesta, a sus familiares? De una manera natural, porque hemos vivido prácticamente todo el tiempo con esa tradición. El ver a nuestros abuelos, el gusto de poner estas ofrendas, el gusto de ir a limpiar las tumbas, el ponerle flores, el llevar en la época actual, bueno, la fotografía, y cuando te das cuenta el día 31 en la noche, o el día 1 o el día 2, y uno va a esas horas ya en la madrugada, ves todo completamente iluminado, ves todo con un colorido tremendo, y la gente desde luego festeja. Hay gente que lleva los mariachis, hay gente que lleva una guitarra, y son tertulias, es una gran fiesta, la gran fiesta de los muertos, Miguel. Es algo muy, muy bonito, pero más allá de tenerle miedo, es la alegría. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900, 137, 137. Tras esa introducción, nos vamos con otro misterio. Nómadas. Voy a recaudar fondos para ayudar a la construcción de pozos de agua en Etiopía. Alicia recorre África en moto. Nacho ha dado la vuelta al mundo a pie y tiene algo que decir. Que cuidemos el planeta, que es la casa en la que vivimos todos. Ha sido el mensaje que yo he querido dedicar con esta aventura. Nómadas, con Álvaro Soto. Esta semana, Nómadas con Causa. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. México, concretamente hasta la calle Alfarería en Tepico, para conocer algo sobre la Santa Muerte. Estamos en una de las principales calles del obstinado barrio de Tepito, la calle de Alfarería, la calle donde se expuso por primera vez una imagen de la Santa Muerte hace 15 años. ¿Qué es la Santa Muerte en un barrio macabrón como Tepito? Una devoción emergente, una deidad de la crisis, para quienes hemos dejado de creer en muchas cosas. En esa religión impositiva, eso es lo que se deja ver hoy en Tepito, la devoción a la Santa Muerte. Con multitud de fieles y prácticas llenas de devoción. Santísima Muerte, Gran Señora de Luz, yo te invoco para que alumbres mi trabajo y mi economía. Tú que eres y serás mi protectora. Danos fuerzas para salir adelante. Santísima Muerte, no te
pedimos riquezas, sin una vida justa y sin carencias. Te pedimos para cada uno de nosotros el trabajo, la salud y el bienestar. Luz para los espíritus malos y misericordia para los que gimen en cárceles y presidios. Así sea, así se haga y así será. Conozcamos algo más de ella. ¿Te ha gustado la introducción? Pero bastante interesante, ¿eh? Muy bien, esos audios. Nos mandan saludos Mandy Rodríguez desde Xochimilco, para que veas que nos escuchan por ahí. Ah, mira, qué bueno. Gonzalo Macías Liva desde Chihuahua, Juanito Altés desde Colonia Pacífico, Mariana Sebana desde Veracruz, gente que nos escucha en México en este momento. Perfecto, qué bueno. Es cierto que, no sé si se puede decir, es una palabrota, macabrón, ese barrio macabrón de... ¿Es una palabrota o...? No. En México no es una palabrota, no. Vale, Como tal, barrio no, hay otras más fuertes. Vale, barrio obstinado y macabrón, ahí nace la Santa Muerte, es la primera vez que se ve Es esa la imagen. primera vez que se saca la imagen de la muerte en tamaño natural a la calle. ¿Por qué? Porque no cabía dentro de la casa de la señora Enriqueta Romero. Sí, de verdad, es cierto, sí, tal cual. No cabía. ¿Y entonces la sacan a la calle y la ponen en la calle o...? Así es. Y desde luego ella, cuando uno platica con la señora Enriqueta, ella comienza a decirnos, bueno, pues yo la tuve que sacar aquí, yo tenía mucho miedo, los vecinos me insultaban, la agredían, pero poco a poco fue llamando mucho la atención. Espera, ¿y por qué la tenía ella en la casa? Porque era devota de la Santa Muerte. ¿De dónde surge el culto? Viene esto desde cuestiones prehispánicas. El pedirle sobre todo se le relaciona, hay una discusión muy fuerte dentro de con los antropólogos y los arqueólogos, porque muchos aseguran que esto es un culto que viene desde hace mucho tiempo de los guerreros que le pedían y le solicitaban siempre que hiciera todo lo necesario para que ellos los protegiera cuando iban a una pelea con alguno de los pueblos cercanos. Pero también se asegura que esto hay una modificación en cuanto llegan los primeros, ya la religión católica como tal a México, que era de qué manera voy a ocultar mi tradición sin que ellos se den cuenta. Pero dices, oye, pero estás frente a un esqueleto realmente, ¿no? Porque todo el mundo habla de la Santa Muerte, pero que se sepa, no ha sido en ningún momento por parte de la Iglesia Católica, le ha puesto esto de santo o de santa. Pero si vemos en el contexto general y latinoamericano, también hay otros países donde tienen estos mismos elementos, la adoración a un esqueleto. Pero desde luego, estamos hablando que el primero que se tiene conocimiento en la República Mexicana fue en Tepito, pero también debemos de estar conscientes que al norte de México, en Tamaulipas, que actualmente es una de las zonas muy, muy enraizado el asunto del narco, de la delincuencia organizada, también hay iglesias. En la zona de Hidalgo, zona central de la República Mexicana, también tenemos esto. Yo le di seguimiento a un caso de un grupo de personas. Te estoy hablando que esto habrá sucedido en el año 2001-2002, cuando esto apenas iba iniciando, porque al 2017, déjame decirte que el culto a la Santa Muerte se ha desvirtuado y ahora cada que se dice un gurú o protector de la Santa Muerte le ha dado su propio toque. Desde aquellos que lo han llevado hacia el ámbito de la Iglesia Católica, aquellos que lo han llevado por el asunto del yoruba, de las cuestiones cubanas, pero así también hay quienes lo han llevado con el culto de todo lo que tiene que ver con el satanismo. O sea, cada individuo le está dando su toque y las personas siguen a uno, siguen a otro, los ponen de diversos colores, le ponen puros, le ponen alcohol, tequila, en fin, todo lo que la gente desee, pero cada quien le está dando un toque en específico. Como hemos escuchado en ese corte de sonido, hay como oraciones, esa mujer iba pidiéndole cosas, ¿no? Así es. Buen trabajo. Mira, en muchas de las ocasiones se asegura que el culto a la Santa Muerte es solamente para narcotraficantes o gente que se dedica a la delincuencia. Iba a entrar luego en ese capítulo. Así es, pero no es así. No. No. O sea, tú ves que en la mayoría de lugares donde se venera a la Santa Muerte llegan policías, llegan militares,
llegan gente de la política, y cada vez nos damos cuenta que es un culto que está permeando mucho a la sociedad. Déjame decirte, y esto por estadísticas que se han realizado por algunas universidades, se asegura que lo más fuerte desde el punto de vista religioso es desde luego la Virgen de Guadalupe. En segundo término es la veneración y el culto a la Santa Muerte. Sí. Y en el tercero está San Judas Tadeo, que es cada 28 allá en la Ciudad de México. Pero nos damos cuenta entonces que hace 10 años era todo lo contrario. Virgen de Guadalupe, era San Judas Tadeo y la muerte, la Santa Muerte, y va ganando, y va ganando. ¿Por qué? Porque se asegura, he tenido la oportunidad de estar en el barrio Bravo, como se le dice, barrio Bravo Macabrón. De Tepito, el barrio Macabrón, como decían en ese audio, pues entrevistando a la gente, y ¿qué era lo que me dicen? Me dicen, no vamos ya a la iglesia porque ya no nos hacen milagros, no nos toman en cuenta. Le decía, ¿pero cómo? Si es abierto para todo. Dice, no, porque yo robo, yo he matado, y allá no me quieren, allá me sacan, me corren, y he encontrado un lugar donde ella y me cuida, me protege. Y si yo me dedico a hacer algo dentro de la delincuencia... Mira, se están encendiendo las televisiones de repente. Me va a proteger. Y eso es lo que la gente va. Y ahora vemos que ante este tipo de milagros que está obrando la Santa Muerte, ya son niños, ya son jóvenes, ya son todos. Mucha de la gente, o de la idea que tenemos aquí cuando se habla de la Santa Muerte, es que está muy relacionada con el narco, sí, y con los delincuentes. Es la visión que se tiene, y desde luego, muchos de ellos la veneran precisamente pidiéndoles que cuando ellos vayan a hacer algo malo entre la sociedad, entre sus vecinos, no los agarren, no los toque una bala, y si los llega a tocar, que salgan y se recuperen pronto, ya sea que salgan de los hospitales o que se recuperen pronto. Pero déjame decirte también que el día 1 de noviembre es una fecha muy importante porque es la fiesta magna de la Santa Muerte. ¿Por qué? Se han apagado las televisiones. Que tenemos aquí un montón de... Oye, sí, qué curioso. Vi que también estaba parpadeando tu computadora hace unos instantes. Sí. Bueno, fíjate que es bien interesante, porque hay un día al año donde pareciera que hay un toque y hay un acuerdo de todos, donde todos pueden acudir a esa gran fiesta. Déjame decirte que es un lugar ahí en Tepito que se reunirán 2,000 personas, 3,000 personas, llegadas de toda la República Mexicana y en los últimos años llegada de toda Latinoamérica, para pedirle un favor, para pedirle un milagro. Y muchos otros van para ofrecer gracias y renovar esos votos. Déjame decirte así brevemente, te voy a dar una estampa. Sí. La gente llega a lo mejor con comida, llega con algo digital y comienza a repartirlo. Lleva listones, lleva estampa, todo. ¿Por qué? Y todo, tú, si no has comido en todo el día, ahí puedes comer sin problema alguno. Todo se regala, porque son las promesas que le dieron a la Santa Muerte si les hacía un milagro. Y hay ocasiones que si llegas temprano vas a tomar atole, vas a comer los tamales, que son muy tradicionales de México, pero así te pueden dar una fruta, pero así también te pueden dar DVDs originales, te pueden dar mucha piratería que también se da en el barrio Bravo de Tepito, y es de todo, realmente es una fiesta de todos, y ahí ves a gente que llega con guaruras, ves a artistas, ves a funcionarios públicos, ves de todo. Pero es uno de los días que todo está en paz, todo está tranquilo hasta cierto punto, desde luego. Yeah. Pero es el día en que no va a haber una agresión, porque es el día y son las horas dedicados a la Santa Muerte. Qué curioso. Y cuando el fervor sube es porque está funcionando esos milagros de la Santa Muerte. Mira, en México, desde luego que la Iglesia Católica ha hecho todo lo necesario para que la gente ya no acuda con ellos. Pero todo lo necesario. Sí. O sea, no necesitan ayuda de nadie más, nadie externo a la misma Iglesia Católica. Y lo digo con mucho respeto,
Pero si la gente encuentra en una representación, en un esqueleto, porque realmente es eso, en un esqueleto a alguien que lo va a proteger, a alguien que lo va a sacar del hospital, a alguien que lo va a ayudar para hacer todo lo necesario, quiere decir entonces que efectivamente ahí es donde se va a abocar la sociedad y va a dejar a aquella persona que lo insulta, que lo agrede, que lo corre, por dedicarse a cualquier, afectar a la sociedad, afectar a los vecinos. Pero mira, te comentaba que en el estado de Hidalgo surge un fenómeno muy raro. Tuve la oportunidad de darle seguimiento a un grupo que era el Mercado de Sonorita, que actualmente, bueno, pues es uno de los lugares también muy fuerte de veneración. ¿Mercado de Sonora? No. Sonorita. Yeah. El Mercado de Sonora se encuentra también en la Ciudad de México, que también de ahí están los principales difusores e impulsores de la Santa Muerte, y que siempre ellos pugnaron de que no se le relacionara solamente con las exoservidoras o con el narcotráfico o con la delincuencia, no. Ellos decían, no señores, esto viene desde mucho tiempo atrás y nuestros abuelos y mucha gente la veneraba, pero no porque se dedicaran a hacer algo malo, sino simplemente era una opción dentro de ese abanico de posibilidades de santos, vírgenes y todo lo que siempre hemos conocido. Pero en el Mercado de Sonorita, en el estado de Hidalgo, bueno, surge un grupo de personas quienes pues lo veían como una especie de secta. Tuve la oportunidad de llegar. A mí nunca me dijeron que era un grupo un tanto sectario, ¿no? Donde yo llego con cámaras, solicito las entrevistas, la persona que estaba a cargo de este lugar me dijo, sí, sin problema alguno, te doy, pero ya después ya no podíamos salir. No podíamos salir. No podía salir. No, ya no podíamos salir. Dice, bueno, pues ya nos vamos. No, ahora ustedes se van a quedar y van a presenciar un rito especial de la Santa Muerte. ¿En qué consistía? Era un cuarto o una sala, yo le calculo de unos 4 metros por 3, un lugar donde en el mero centro estaba la Santa Muerte, estaba de tamaño natural, en la parte central, en los pies había agua y a todo alrededor puso alcohol, le prendió, era visualmente y para televisión era un espectáculo tremendo, que te daba miedo. Había mujeres, en este caso yo le calculo unas 15 mujeres que estaban ahí, que estaban apoyando, pero de repente llegaron como 100 personas. ¿De dónde salieron? No lo sé. Me imagino que esta persona, el líder, les llamó al momento que le dicen, señor, ya no hay más alcohol, vayan a comprar, saca un fajo de dinero entre pesos mexicanos, billetes mexicanos y dólares, de mucha gente del narcotráfico que llegaba hasta ese lugar, porque él hacía unos amuletos especiales. Los amuletos consistían que él se metía, tal cual él me lo dijo, ellos se metían a los cementerios, violaban las tumbas, sacaban los huesos y entre más frescos estuvieran tenía una carga positiva para la persona que iban a hacer ese talismán, ese objeto de poder y de culto. Pero es muy personal, tú no se lo podías mostrar a nadie, siempre tenías que estar con él, fueras y a lo que te dedicaras, tenías que estar siempre con él, nunca despegarte, porque era lo que te iba a permitir que a ti no te sucediera nada y llegar a cubrir los objetivos que tú tenías. Y ya para dejar casi el tema de la Santa Muerte e irnos a ver al Padrecito, está ya muy extendido por México, por el país, norte, sur. Al 2017 te puedo decir que es un gran negocio. Con todo respeto para toda la gente que se dedique a eso, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que son ahora los custodios, así se le llama a la gente que es como el que lleva la batuta dentro de ese lugar, son los custodios de la Santa Muerte. Es un gran negocio, es un negocio que a lo mejor en una de las fiestas pueden, ya haciendo la conversión a euros, puede ser 1,000 euros, 10,000 euros, 20,000 euros. Dices, oye, pues yo creo que está muy bien. Me queda muy claro que se deben de pagar muchas cosas para el culto y todo, pero es un negocio, con todo el respeto que me merece. Por eso se ha extendido por todos lados y por eso mismo las autoridades gubernamentales en México, de la mano prácticamente con la Iglesia Católica, están haciendo todo lo necesario para que se erradique este culto. Pero ya no se puede, ya está muy extendido y la gente está viendo que hay más resultados y son tratados. Yo vuelvo a este punto que no hay que olvidar, los tratan mejor desde este lado de la Santa Muerte que en la misma Iglesia Católica. Ahí está, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario, seguimos viaje por México. Esta noche, en Espacio en Blanco,
de su cabeza nace una enorme serpiente. Es decir, la mente de estas personas que practicaban el canibalismo estaba invadida por una idea totalmente diabólica. Sigamos viaje por este fabuloso país, justo hasta un lugar lleno de poder y misterios. Justo hasta el volcán Popocatépetl. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo. Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el Cerro Alzomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Según especialistas, se trata de un objeto de aproximadamente 1 kilómetro de largo por 200 metros de ancho. No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión, pareciera que entra al cráter. Así se ve de cerca. Es un cuerpo cilíndrico, se aprecia un exceso de brillo en su cara frontal y una sombra. Objetos gigantescos que entran en el cráter del volcán. Extrañas luces misteriosas. Viajemos hasta este lugar para conocer algunos de sus secretos. Volcán Popocatépetl en Puebla, cerca del... Zona central de la República Mexicana. Sí. Del distrito, bueno, de la Ciudad de México lo tenemos a 2 horas y media. Súper grande, yo no pensaba que era tan alto, 5.000 metros de altura. 5.300, 5.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Activo todavía? Súper activo después de los 2 terremotos últimos que tuvimos en el mes de septiembre y que afortunadamente no se ha elevado el nivel de actividad, sino que se ha mantenido, porque al momento que ahorita está, en México tenemos un semáforo, ¿no? Que es el verde, el amarillo y el rojo. Está ahorita a la mitad, en el amarillo, fase 2, que quiere decir que va a tener una actividad fuerte, pero controlable hasta cierto punto, o sea, controlable por el mismo volcán, ¿eh? Y bueno, pues es uno de los volcanes considerados muy peligrosos, ¿no? Por la cantidad de personas que viven a su alrededor. Se asegura que si llegara a reventar el volcán Popocatépetl podría afectar a millones de personas que viven tan solo en la Ciudad de México. Millones de personas. Un volcán conocido desde que llegaron los españoles y mucho antes, evidentemente estaba ahí, estaba con su influencia, su actividad. La montaña humeante. La montaña humeante. Padrecito, he oído que le llamaban también. Se llama... El abuelito, perdón. El abuelito. Sí, y es que tiene, a lo largo de la historia le han puesto varios nombres, pero el nombre real al 2017 es Gregorio Chino Popocatépetl. Ese es el nombre real del volcán Popocatépetl. Gregorio Chino Popocatépetl. Gregorio, y por eso todo el mundo lo ubica más por Don Goyo. Que Don Goyo ya se despertó, es que ya hizo, ya está lanzando las fumarolas. Que Don Goyo ya va a hacer erupción. Don Goyo baja a las poblaciones cercanas y platica con los lugareños. No se vayan, ustedes son mis hijos. Sí. Quédense. Es una persona de 60 años, la describen así tal cual, que baja con ellos y les dice, no teman, ustedes son mis hijos. Yo no suelo contar mucho mis historias, pero yo tuve la oportunidad de ir con un grupo de gente, mi gente allí en México. Estaba en semáforo rojo, estaba cortada el paso, pero nos dejaron pasar, convencimos a los militares que había allí y llegamos hasta un lugar donde había unos ancianitos que vendían empanadas. Y les decíamos si no tenían miedo, y dicen, no, cuanto más activo está, más gente viene y más dinero ganamos, ¿no? Y nos empezaron a contar lo de las extrañas luces. Y yo tuve la oportunidad de ver como una bola de luz salía y entraba del volcán. Algo que según estos ancianitos, algo absolutamente normal, y como hemos visto en ese informativo, ese extracto que hemos puesto es un informativo de la televisión mexicana. Así es. Un extraño objeto de 1 kilómetro. Así es. Sí, era lo que se mencionaba. 1 kilómetro y 200 metros, pero ¿esto mira, qué es? Déjame decirte que eso es tan solo uno
uno de los muchos videos que hay y fotografías de objetos, ya sea que entren o objetos que salen del cráter. Mucho se dijo por parte de la comunidad científica. Son cuestiones de perspectiva, pero se trató de una galaxia que estaba al fondo y al momento la cámara tuvo un error y hubo un rasgamiento en la cinta. Señores, en primera, las cámaras son digitales. En segunda, ¿cómo puede ser la constelación o puede ser una galaxia? O sea, ¿y por qué no hay referencias anteriormente? O sea, realmente yo en mi columna les dije, miren, con todo el respeto que ustedes me merecen, pero si no saben, aquí no se trata de opinar a lo loco. Aquí tenemos que ser claros y contundentes. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Por qué al momento que ese objeto aparentemente se mete al volcán Popocatépetl, por qué aparentemente el volcán se calma? La gente, los lugareños, es lo que siempre dicen. Cuando el volcán está ya muy activo, siempre vemos ahí unas lucecitas que se meten y ya es como si le dieran, así tal cual, es como si le dieran una pastillita. Se queda tranquilo, se queda dormidito, don Goyito. Esas son las palabras de la gente. Muchos otros, ya si nos vamos por el lado de los contactados, ellos aseguran que hay bases al interior, pero no sé, yo siempre me quedo pensando, una base al interior. Digo, ¿por qué no te vas mejor al océano? Está más tranquilo y hay muchas zonas en el océano o en los océanos que nadie los transita. O sea, es menos complicado, ¿no? Pero déjame decirte que se han registrado por parte de las cámaras que hay, de las empresas privadas que las 24 horas del día están monitoreando el volcán, de las cámaras, en este caso de las televisoras, pero así también del gobierno federal, que cuando vemos que sucede algo y al checar, porque esto es todo público ya, menos las del gobierno, hay que hacer toda una serie de trámites para que nos puedan proporcionar esas imágenes, pero con las otras vemos que ya están registrando estas cámaras la presencia de objetos anómalos, objetos que pueden ser esfera. ¿Qué forma tienen? ¿Esfera? Esfera. Objetos con forma de tubo y objetos con forma de disco. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, que yo siempre lo presento en mis conferencias. Es el caso perfecto y te lo voy a explicar. Es un objeto, vemos en la parte superior el cráter del volcán Popocatépetl con la fumarola. Es un objeto que sale de derecha a izquierda. Es un objeto esférico, muy luminoso, que contrasta perfectamente con las estrellas que estaban en esos momentos. Va avanzando con una velocidad. ¿Noche o día? Es de noche, es de noche, bueno, en la madrugada. Es un objeto que va avanzando, se detiene prácticamente sobre el cráter del volcán, gira hacia la derecha, baja al cráter. ¿Y por qué menciono que se introduce? Porque al momento que está saliendo una fumarola se produce una turbulencia. Al momento que yo llevo este material y pido la opinión... como algo que estaba moviéndose dentro de... Sí, algo que estaba integrándose en la parte de la fumarola que estaba saliendo en esos momentos. Cuando ven este material, los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se quedaron pasmados. Dijeron, este objeto tiene una masa, tiene un cuerpo y tiene un lugar. Y yo les decía, ¿pero por qué? Yo no me había percatado de que al momento que se introduce, se produce esta turbulencia. Y se ve, está en el video. Al momento que se solicita la información y checamos a través de internet otras cámaras, nos damos cuenta que también fue registrado. Desde luego, las otras cámaras están más lejos, pero estaban ahí. El objeto estuvo, el objeto es real. La gente que son esto. Y pregunto también a algún oyente, que acabo de ver la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hubo actividad ufológica importante en el volcán? Es que realmente todos los días, en todo momento. Afortunadamente, a esta fecha tenemos muchas cámaras de empresas privadas, de las televisoras, que tienen ahí apuntado. Es nada más estar, ahora sí que cazando y viendo en tiempo real lo que vaya a suceder. Es así como se está conociendo actualmente los avistamientos. Déjame decirte que uno de los más impresionantes que se ha registrado después de este que presentamos, que es informativo que pusiste, sucedió en octubre del año 2012, cuando se destapa los tremendos avistamientos que se venían registrando en el volcán y que se dijo, inmediatamente los analistas dijeron en México, señores, por favor, esto es una cortina de humo para que el señor presidente Enrique Peña Nieto pueda
tomar posesión y el cargo de presidente, el que le entregaran la banda presidencial, pero cuando corroboramos y contrastamos ese video con las cámaras del gobierno federal, nos dimos cuenta que efectivamente el objeto estaba ahí. No se trató de una aberración en la imagen, no se trató de una alteración, no hubo nada de eso. En todas las cámaras apuntadas hacia el volcán aparece el objeto alargado. ¿Y qué es? No se sabe, realmente no se sabe, pero se tiene constancia y déjame decirte que, desde las mexicas o de los aztecas hay las crónicas de pedernales que estaban sobre el volcán, lluvias de sangre que había en la zona aledaña al gran volcán Popocatépetl. Yo cuando encontré esa crónica de pedernales de color negro sobre la gran montaña que humea, dices, oye, los objetos han estado siempre muy al pendiente de lo que está sucediendo, y curiosamente cuando había una gran actividad del volcán fue cuando se presentó. Yo lo que creo, Miguel, amigos del auditorio, es que al momento que se produce en esta gran actividad del volcán, inmediatamente comienzan a llegar objetos. ¿Pero por qué? No porque haya una base extraterrestre, sino porque simplemente ahí les llama la atención, porque tratan de saber qué es lo que está sucediendo, porque simplemente estos objetos para mí están haciendo estudios y análisis de nuestro planeta. Y si no es la pastillita que le dan a Don Goyo, ¿no? Para que se calme. Don Goyito. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero seguimos adelante. Todavía tenemos que contaros alguna historia más de este volcán, algunos seres que lo visitan, y nuestra segunda invitada, Lourdes, nuestra compañera, nos va a contar una extraña historia de un graffiti que también tiene que ver con este tiempo, y alguna otra sorpresa. Insisto, 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay todavía mucho misterio aquí en este Espacio en Blanco en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. De su cabeza nace una enorme serpiente. Es decir, la mente de estas personas que practicaban el canibalismo estaba invadida por una idea totalmente diabólica. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.